Vivimos en una época caracterizada por cambios vertiginosos, avances tecnológicos sin precedentes, pluralismo ideológico y una constante redefinición de valores. Las redes sociales moldean opiniones, las corrientes culturales presionan para uniformar criterios, y la fe muchas veces se ve relegada al ámbito privado o cuestionada en el espacio público. En este escenario, la valentía espiritual no es simplemente una virtud admirable, es una necesidad urgente. La valentía espiritual no consiste en agresividad religiosa ni en fanatismo, sino en la firmeza serena de quien ha decidido vivir conforme a sus convicciones aun cuando el entorno sea adverso. Es la capacidad de mantenerse fiel a Dios en medio de la presión social, del relativismo moral, de la burla o de la indiferencia. Es actuar con coherencia cuando lo más fácil sería callar, ceder o adaptarse. A lo largo de la historia bíblica encontramos ejemplos poderosos de esta virtud. Personajes como Moisés, Daniel o Ruth enfrentaron contextos complejos y hostiles, pero eligieron confiar y obedecer. Sus historias no pertenecen únicamente al pasado, constituyen un espejo para nuestro presente. En este relato se explorará qué significa ejercer valentía espiritual en el mundo actual, cuáles son los desafíos específicos que enfrentamos, cómo se cultiva esta virtud en lo cotidiano y por qué resulta indispensable para una fe auténtica y transformadora. Definiendo la valentía espiritual. La valentía espiritual es la disposición interna de permanecer fiel a Dios sin importar las circunstancias externas. No se trata de ausencia de miedo, sino de actuar conforme a la verdad aun cuando exista temor. Es una decisión consciente de priorizar la obediencia a Dios por encima de la aprobación humana. En términos prácticos, la valentía espiritual implica defender principios éticos cuando son impopulares. Vivir con integridad cuando otros optan por la corrupción. Expresar la fe con respeto pero sin vergüenza. Perseverar en la oración y en la obediencia aun cuando no se ven resultados inmediatos. En el relato del libro de Daniel, por ejemplo, vemos cómo Daniel continúa orando abiertamente a pesar de que un decreto real lo prohibía. No buscó confrontación innecesaria, pero tampoco renunció a su comunión con Dios. Su valentía fue silenciosa pero firme. La valentía espiritual tampoco es arrogancia. Es profundamente humilde porque reconoce que la fuerza no proviene del individuo, sino de Dios. Quien es espiritualmente valiente no se apoya en su propia capacidad, sino en la convicción de que Dios sostiene a quienes le son fieles. Los desafíos de la fe en la modernidad. La modernidad presenta desafíos particulares para la fe. No vivimos necesariamente bajo persecución directa en muchos lugares, pero sí enfrentamos presiones más sutiles. El relativismo moral. La idea de que no existen verdades absolutas se ha extendido ampliamente. En este contexto, afirmar convicciones basadas en principios bíblicos puede interpretarse como intolerancia. La valentía espiritual consiste en mantener la fidelidad a la verdad sin caer en actitudes agresivas. La presión social y cultural. Las redes sociales amplifican la opinión pública. Una postura cristiana puede generar críticas, burlas o rechazo. El temor al «¿qué dirán?» se ha convertido en una fuerza poderosa. Permanecer firme requiere una identidad arraigada en Dios más que en la aceptación digital. El materialismo y el éxito. La cultura contemporánea exalta el éxito, la productividad y la acumulación de bienes. La fe, en cambio, llama a la dependencia de Dios, al servicio y a la humildad. Escoger prioridades espirituales sobre ganancias materiales es un acto de valentía cotidiana. La indiferencia espiritual. Uno de los mayores desafíos no es la oposición frontal, sino la apatía. En un mundo saturado de entretenimiento e información, cultivar la vida espiritual requiere disciplina y determinación. Modelos bíblicos de valentía espiritual. La Biblia está llena de relatos que ilustran esta virtud. Daniel en Babilonia.
En el contexto del imperio babilónico, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y mantuvo su práctica de oración. Su fidelidad no fue impulsiva ni violenta, sino constante y prudente. Su ejemplo demuestra que la valentía espiritual puede coexistir con sabiduría y respeto. Moisés frente al faraón. Libro del Éxodo relata cómo Moisés se enfrentó al faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. No era un líder seguro de sí mismo por naturaleza, al contrario, dudaba de su capacidad. Sin embargo, obedeció el llamado divino. La valentía espiritual, entonces, no depende del temperamento, sino de la obediencia. Ruth y la lealtad. En el libro de Ruth, Ruth decide permanecer junto a Noemí y adoptar su fe. Su decisión implicó renunciar a su tierra y a su seguridad. Esa lealtad, aparentemente sencilla, tuvo consecuencias redentoras en la historia de Israel. Estos relatos muestran que la valentía espiritual puede expresarse en actos públicos de confrontación o en decisiones privadas de fidelidad. En ambos casos, lo central es la confianza en Dios. La valentía espiritual en lo cotidiano. No todos estamos llamados a enfrentar reyes o decretos injustos. Sin embargo, cada día presenta oportunidades para ejercer valentía espiritual. Decidir actuar con honestidad en el trabajo. Rechazar prácticas corruptas aunque impliquen pérdida económica. Defender a quien es injustamente tratado. Priorizar el tiempo con Dios en medio de agendas saturadas. Educar a los hijos en valores firmes aunque la cultura ofrezca mensajes contrarios. La valentía espiritual se forja en decisiones pequeñas. No surge espontáneamente en grandes crisis si no ha sido cultivada en lo ordinario. ¿Cómo cultivar la valentía espiritual? La valentía no se improvisa, se desarrolla. Profundizando en la palabra. El conocimiento bíblico fortalece las convicciones. Cuando las creencias están arraigadas en una comprensión profunda de la Escritura, es más difícil que sean sacudidas por opiniones externas. Vida de oración. La oración fortalece la relación con Dios y alinea el corazón con su voluntad. Quien ora regularmente desarrolla sensibilidad espiritual y confianza. Comunidad de fe. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. El apoyo mutuo fortalece el ánimo. Compartir luchas y testimonios edifica la valentía colectiva. Recordar la fidelidad pasada de Dios. Recordar cómo Dios ha obrado en el pasado renueva la confianza para enfrentar el presente. La memoria espiritual es una fuente de coraje. El costo y la recompensa. Ser espiritualmente valiente puede tener costos: incomprensión, pérdida de oportunidades, aislamiento social. Sin embargo, también produce recompensas profundas. Paz interior. Coherencia de vida. Testimonio transformador. Intimidad más profunda con Dios. La historia de Daniel muestra que, aunque enfrentó el foso de los leones, experimentó la protección divina. La valentía no garantiza ausencia de dificultades, pero sí la presencia de Dios en medio de ellas. Valentía espiritual y amor. Es importante aclarar que la valentía espiritual debe ir acompañada de amor. La firmeza sin amor se convierte en dureza, el amor sin firmeza se convierte en debilidad. La combinación de ambos refleja el carácter de Cristo. En tiempos modernos, donde el diálogo es necesario y la polarización es frecuente, la valentía espiritual se manifiesta también en la capacidad de escuchar, respetar y dialogar sin renunciar a la verdad. En conclusión, la valentía espiritual en tiempos modernos no es un llamado a la confrontación constante, sino a la coherencia constante. Es vivir con integridad cuando nadie observa y permanecer fiel cuando todos observan. Es confiar en Dios cuando las circunstancias parecen adversas y cuando la cultura presiona para diluir convicciones. Los ejemplos bíblicos de Moisés,
Daniel y Ruth nos recuerdan que Dios honra la fidelidad. La valentía espiritual transforma no solo al individuo, sino también al entorno. Una fe vivida con convicción tiene poder para inspirar, para edificar y para abrir caminos donde parece no haberlos. En una sociedad cambiante, la necesidad no es una fe adaptada al momento, sino una fe arraigada en lo eterno. La valentía espiritual es, en definitiva, la expresión visible de una confianza profunda en un Dios inmutable. Y en cada decisión diaria, en cada palabra pronunciada con respeto y firmeza, en cada acto de obediencia silenciosa, esa valentía se convierte en luz en medio de la oscuridad contemporánea.